Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy. Abran sus Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo 26. Dice así: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndate un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. El día de ayer había mencionado que este tema del coronavirus era parte de la soberanía de Dios que él había enviado hacia la humanidad y había dado algunas razones para eso. Y este pasaje que acabo de leer me llama mucho la atención porque el día de ayer o anteayer una hermana envió este pasaje de Isaías 26 y me llamó la atención realmente al ver este pasaje y al leerlo también. Y estuve pensando en algunas relaciones o algunas analogías con otros casos cuando Dios había dicho en el Antiguo Testamento que tanto las personas o el pueblo de Israel tenía que estar en su casa, en sus hogares. Ahora, este pasaje en primer lugar tiene que ver con el mandato de Dios para que el pueblo de Israel pueda estar en sus hogares porque Él iba a castigar tremendamente al pueblo de Asiria por su crueldad contra las demás naciones. Evidentemente el pueblo Judá no escapaba también de ello. Por eso es que Dios le envía o le dice al pueblo de Israel: entra a tus aposentos, cierra tus puertas, no salgas de ella, hasta que pase realmente el devorador. Y ese devorador tiene que ver con el Señor cuando iba a castigar al pueblo asirio. Estuve pensando en algunas analogías, como mencionaba. Por ejemplo, cuando vino el diluvio donde estaba Noé y su familia, Noé estaba en casa. Vino el diluvio por 150 días de lluvia. Noé estaba en casa y ellos se salvaron de ese diluvio de parte de Dios, del enojo de Dios. Cuando los 3 ángeles visitaron la casa de Abraham donde él estaba morando, Abraham estaba en casa también. Abraham no salió y los ángeles lo visitaron en casa. Cuando el ángel de Jehová mató a los primogénitos de Egipto, ¿cuál fue la orden de Dios para el pueblo de Israel? Métense en su casa, no salgan, y pinten sus dinteles con la sangre del cordero, porque va a pasar la muerte. Y el pueblo de Israel no salió de sus casas, y pasó el devorador, pasó la muerte, y ninguno de ellos fue alcanzado. Y por último, ¿dónde estaba Pablo cuando se le apareció Jesús en el camino a Damasco y se quedó ciego? Él se fue a la casa de Ananías y no salió de allí. Y vino Ananías y lo encontró en la casa. Ahora, note las analogías que he encontrado realmente. La pregunta es, ¿qué quiero decir con todo esto frente a lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos?
frente a este encierro, vamos a llamarlo, a este estado de emergencia y que el gobierno ha decretado por 13 días más y que le estamos acatando. Yo creo que debo decirlos en esta mañana que al acatar la orden del presidente para estar en casa, estamos obedeciendo a Dios y también a las autoridades civiles. Y como dice la palabra de Dios, la obediencia trae bendición y protección. Si usted revisa el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, ahí vemos realmente las bendiciones cuando un hijo de Dios obedece a Dios. La obediencia trae bendición y protección también. Y con esto termino diciéndoles, si ustedes, si nosotros y todos nosotros como cristianos obedecemos a las autoridades civiles, no saliendo de casa, sino quedándose en ella, no nos va a atacar ni la muerte, ni el virus, ni nada, ni ninguna enfermedad de lo que está pasando en este momento. Entonces, quédese en casa. Ese es el hashtag. Quédase en casa. Obedece la orden del gobierno. Y esto le va a traer a usted bendición y también protección para usted y para toda su familia. Que Dios te bendiga en esta mañana.